Hola, mi nombre es Isabel Vieira Enríquez y hoy les voy a hablar sobre las diferencias en los mitos cosmogónicos alrededor del mundo. La creación del universo. Si te pregunto, ¿cómo crees que nació el universo? Probablemente me vas a decir que por el Big Bang, ya que esta es una de las teorías científicas más aceptadas para el origen del lugar en el que vivimos. Sin embargo, ¿cómo crees que hubieras respondido a esta pregunta si te la hubiera hecho hace más de 6.000 años sin tener internet para buscar la respuesta? Ahora es más difícil, ¿no? Pues déjame decirte que todas las culturas que actualmente existen en el mundo pudieron responderla. Claro, cada una a su versión. Muchos tienen teorías muy descabelladas, otros no tantos, y muchos coinciden en algunos elementos. Así que lo que voy a hacer hoy es que voy a comparar estas respuestas basándome en los mitos cosmogónicos que escribieron hace miles de años estas cuatro culturas, las cuales son reconocidas como las más populares en el mundo. Pero antes de eso, ¿qué es un mito? Bueno, ¿qué es un mito cosmogónico? No, espera, sí, ¿qué es un mito? Para llegar a esta comparación, primero vamos a repasar unos conceptos para que puedan entender bien de qué voy a hablar. Ok, primero, los mitos. Estas historias no son más que una narración que contienen explicaciones fantásticas de hechos reales o de algunos fenómenos naturales. Algunas veces hablan de héroes o de personajes cuya existencia resulta imposible, así como hay veces que relatan incluso cuentos de terror. Estos mitos han sido muy importantes en la formación del pensamiento humano desde el principio de su historia. Y desde estas narraciones han surgido muchísimas de las literaturas, las poesías, las prosas que tenemos en la actualidad. Un ejemplo es el mito de Heracles, o popularmente conocido como Hércules. Este probablemente sea uno de los mitos más populares gracias a la adaptación de Disney, que la verdad me gustó muchísimo, aunque no está tan apegada al mito original. De todos modos, tenemos una historia muy interesante e entretenida donde podemos ver muchos elementos de la mitología griega, donde hay actos y situaciones imposibles, por lo que toda la historia cuenta con la característica de un mito de ser fantasiosa. Así como el mito de Heracles, hay muchísimos mitos más, probablemente incontables, ya que todas las culturas necesitaban una explicación a todo aquello que les rodeaba, y también tenían mucho tiempo libre. Y gracias a todos estos mitos se comenzaron a dividir y a clasificar estas historias, creando diferentes tipos de mitos. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los mitos que intentan explicar el origen del universo, los llamados mitos cosmogónicos. Estos mitos, en resumen, lo que buscan es ser capaces de responder el por qué existen los humanos y qué tuvo que pasar para que ellos se encontraran en ese lugar. La estructura de estos mitos se suele dividir en dos: los mitos creato ex nihilo, que se puede traducir literalmente del latín a de la nada o desde la nada, que como lo dice la traducción son aquellos mitos donde la creación del universo fue hecha desde la nada, solo había algún tipo de ser omnipotente y su voluntad de crear vida. Generalmente esta voluntad proviene de que estaban solitos, pero no les digas. Y también está su contraparte, los mitos del caos. Estos se refieren a aquellos mitos donde el universo ya había algo. Sin embargo, era un desastre y los seres omnipotentes, por alguna u otra razón, decidían ya poner un orden y así acomodar el universo como lo conocemos en la actualidad. Ahora sí, ya que se puede entender de qué estoy hablando, puedo seguir con la comparación de los mitos. Como ya expliqué antes, lo que hice fue leer 4 mitos cosmogónicos de la cultura azteca, griega, nórdica y egipcia, y al leerlos noté que había muchas similitudes, así que para que sea más fácil de comparar, empezaré con los primeros 2 mitos, el azteca y el griego. En el inicio de todo, solo existían 2 seres que tuvieron 4 hijos. El mito cosmogónico azteca, como podemos ver, es del tipo creatio ex nihilo, ya que estos 2 seres surgieron de la nada y deciden tener 4 hijos. El nombre de los primeros 2 seres era Tonacatecuhtli y su esposa Tonacacihuatl, y sus 4 hijos eran Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca blanco, que también era muy popularmente conocido por el nombre de Quetzalcóatl, y Tezcatlipoca azul, o también llamado Huitzilopochtli. A estos dioses se les designó crear el orden, sin embargo pasaron 600 años de que se sintieran solitos y aburridos, eran un poco flojitos. Y después de estos 600 años ya decidieron crear el mundo. Algo que me llamó mucho la atención en este mito es que los dioses no eran del todo omnipotentes, ya que cometían uno que otro error y metían la pata, y el papel del ser humano era más importante para ellos. Por ejemplo, la vez que se cayó el cielo, los dioses crearon 4 hombres para ayudarles a levantarlo, sabiendo que ellos solitos no podían, y que necesitaban del ser humano para crear un universo perfecto. ¿Y estos humanos qué opinaban de sus dioses? Pues en la vida diaria de un azteca siempre estaba sujeto a los mandatos de sus dioses, ya que el sentido de vivir de los aztecas era nutrir a sus dioses como agradecimiento por todo lo que hicieron por ellos. ¿Y cómo les agradecían?
Pues desde la muerte de los dioses por crear el sol de Teotihuacán, los aztecas comenzaron a hacer sus rituales. Recordemos que un ritual es un acto ceremonial en cada comunidad cultural. Tiene la característica de que es la expresión del contenido de los mitos de esta comunidad. Existen muchísimos tipos de mitos también, muchísimos tipos de rituales. Sin embargo, el más conocido de los aztecas eran los sacrificios o los ritos de expiación. Estos se usaban para limpiar los pecados sacrificando a un tercero. Y estos se practicaban principalmente para apaciguar a los dioses, es decir, si había alguna sequía, los aztecas creían que era por su culpa y para apaciguar al dios y que regresaran las lluvias y las cosechas, sacrificaban a algún mortal y le ofrecían su corazón. ¡Qué miedo me daban! Ahora, los griegos. En esta mitología ya existía un algo, estaba lleno de fuego y mal hecho, pero había un algo. Le llamamos caos. El caos para los griegos fue el principio de todas las cosas. En los mitos de la creación es el estado primigenio creado por la separación del cielo y de la tierra. De este caos surgen dos seres, Gea, la madre tierra, y Urano, el señor del cielo. Junto a ellos se crearon otros dioses primigenios, por ejemplo Tártaro y Ponto, que la verdad no nos importan mucho. Gea y Urano tuvieron 12 hijos titanes, y los más importantes fueron Cronos y Rea. Tiempo después, Gea tuvo otros hijos, pero ahora fueron cíclopes, no sé cómo le hacía para tener hijos tan raros. Y a Urano pues le parecían muy feos, y la verdad sí estaban bien feos, pero que no se pase. Y para mostrar su poder, Urano los arrojó al Tártaro. Obviamente a Gea no le pareció nada de esto, así que usó a Cronos, su hijito, para que le cortara los genitales a Urano y los lanzara al mar. Y así es como nació la diosa del amor, Afrodita. Después de esto, Cronos se casó con su hermana Rea y tuvieron muchos hijos conocidos como los dioses. Claramente a Cronos se le quedó algún tipo de trauma de lo que le hizo a su papá, así que le daba miedo que sus hijos le hicieran algo similar, ya que estos eran inmortales, por lo que decidió empezar a comérselos uno a uno. Rea, viendo cómo su esposo se comía a sus hijos, decidió salvar a Zeus, el mismo que sale en la película de Disney, sí. Cuando Zeus creció, decidió engañar a Cronos para que vomitara a sus hermanos y así lograron derrotar a los titanes y Zeus se volvió el nuevo líder de los dioses. Algo que siempre me ha llamado la atención en la mitología griega es que los dioses siempre se tienen celos y están en una constante competencia de ver quién es mejor o más poderoso. En este caso, Urano quería demostrar que era omnipotente y mejor que los cíclopes. En cuanto al papel que desarrolla el humano, siento que no hay tanto que decir. Considero que en esta cosmogonía, el ser humano no hace nada muy importante más que existir, pero los antiguos griegos eran los que les hacían rituales, principalmente a Zeus, porque él era el líder, y cada familia griega tenía un altar para hacerles culto. Los griegos también hacían sacrificios para sus dioses, aunque ellos muchas veces, y dependiendo de la deidad, hacían sacrificios con animales. Algunos de estos sacrificios eran para apaciguar a los dioses como los aztecas, pero muchos otros eran para demostrar algún tipo de comunicación que tenían con el mundo divino. Entonces, ¿qué encontré de diferencias? Pues la primera diferencia que noto es el tipo de mito. El azteca es criato ex nihilo, porque al inicio no hay nada, y en el griego es del tipo caos, porque sí había algo y estaba bien mal hecho. También considero que los dioses aztecas se preocupaban más por la humanidad y los apreciaban mucho, incluso al punto de dar su propia vida, mientras que los griegos no estaban muy interesados en los humanos, y se preocupaban más por sí mismos. Otra diferencia es que los dioses griegos solo tenían una función, mientras que los aztecas tronadísimos hacían de todo, aunque ellos no son descritos como seres tan perfectos como los griegos. Los aztecas, sin importar qué, vivían para servir a los dioses y hacerles ofrenda, siempre estaban pensando en ellos, pero para los antiguos griegos era importante hacerles ofrendas y rezar para sus dioses, pero pues no era indispensable. Y la parte de sacrificios humanos era para mostrar comunicación con lo divino y no tanto para nutrir a sus dioses. Estas considero que son como las principales diferencias que encontré en estas cosmogonías y ahora voy con las similitudes. En estas dos culturas siento que hay muchísimos dioses que se parecen y me refiero no a físicamente ni de cualidades, pero considero que querían explicar los mismos fenómenos, así que decidieron crear los mismos dioses, aunque tuvieran nombres diferentes, siento que hay muchos que se parecen. Y aun cuando son culturas muy distintas, en ambos la vida nació de una pareja que tuvo muchísimos hijos y de aquí salieron los dioses y los humanos y todo lo que conocemos. Y en ambas cosmogonías hay sacrificios por parte de los dioses que estos resultan en el mundo como lo conocemos.
Ahora, la mitología nórdica y la egipcia. Muy bien, la cosmogonía nórdica. En esta cosmogonía había un abismo del vacío. No había absolutamente nada, excepto por un mundo de fuego y uno de hielo. Cuando estos se encontraron, se creó Ymir, un gigante, y una vaca. Esta vaca se llamaba Odmula. Este mito es del tipo caos, ya que había un mundo caótico que necesitaba de un ser para ponerle orden. Entonces, esta vaca alimentaba a Ymir, y ella se alimentaba de lamer los bloques de hielo. De estos bloques surgió Buri, un gigante. Tiempo después, Ymir se fue a Mimir, y de ella salieron varios gigantes. Buri se casó con uno de los gigantes de Ymir y tuvieron un hijo, y este hijo Bor se casó con otro gigante y tuvieron 3 hijos, y de ahí salió Odín, así es, el papá de Thor. Al ver que el mundo estaba muy vacío, Odín pensó como, le faltan cosas, y decidió que la manera de conseguir estas cosas era despedazando a Ymir y formando todo con su cadáver. Sí, eran medio salvajes, y así lo hicieron con la ayuda de los hermanos. Mataron a Ymir y con sus restos se creó el mar, el cielo, las montañas, la arena, y con sus pestañas Odín decidió crear Midgard, la ciudad donde vivimos nosotros. En este mito creo que lo que más me llama la atención es la vaca, o sea, ¿por qué una vaca? Pero bueno, es nuestro primer mito donde vemos animales importantes. También me llamó la atención que en otros mitos todo el mundo sale de los dioses y de esa pequeña parte de ellos y así, pero aquí siento que los nórdicos se lo tomaron muy en serio y deciden despedazar a su ser primigenio para hacer el mundo sin arrepentirse ni nada. Entonces siento que esto refleja a los pueblos bárbaros que eran, ya que incluso tenían un paraíso para aquellos que morían con honor en la batalla, el Valhalla. Esta creencia del Valhalla era lo que los motivaba a seguir con sus batallas y no tenerle miedo a la muerte. Así que la mitología jugaba un gran papel en su estilo de vida y su razón de vivir. En este mito, los dioses de igual manera se preocupan un poco por los seres humanos, y Odín fue el que los protegió de los gigantes de Ymir, haciéndoles una ciudad entre muros y creando todo en Midgard para los humanos. Y finalmente tenemos la mitología egipcia. Este mito es complicado, tiene varias versiones dependiendo en qué parte de Egipto estemos hablando. Y bueno, yo principalmente voy a hablar de la cosmogonía del Heliópolis, ya que considero que es como la más general. Muy bien, al principio solo existía el Nun, que era un mundo acuoso y silencioso, y oscuro. De este surgió el Ben-Ben, una colina primordial con forma de pirámide y tenía la finalidad de reposar al dios del sol. ¿Pero cuál dios del sol? Pues ahorita se hace. Y después se autocreó el dios del sol Atum. Y este es el encargado de traer el orden a los cielos y a la tierra. Como podemos ver, es un mito del tipo caos. De este dios nacieron unos mellizos, Shu y Tefnut, que separaron el cielo de las aguas y dieron vida a Geb, el dios de la tierra, y a Nut, diosa del cielo. El dios del sol, Ra, que es una forma de Atum, gobernaba sobre la tierra donde los seres divinos vivían juntos. Un día el ojo se le desprendió a Ra y no volvió. Entonces el dios del sol lo mandó a Shu y a Tefnut para recuperarlo, pero no pudieron. En esta persecución, el ojo comenzó a chillar y de estas lágrimas salieron los seres humanos, y también dio vida a otros personajes como Horus. Definitivamente lo que más me llamó la atención de esta cosmogonía es el que tenga tantas versiones una sola historia, y con los mismos dioses. Es por esto que considero que fue como el mito más complejo, solamente por tener tantas versiones. Y estuve investigando y leyendo diferentes fuentes y así, y todas eran diferentes. Pero pues siento que este es como el resumen general que le pude dar a esta cosmogonía. Y ya dentro del mito, lo que me llamó la atención es que está escrito que Ra decidió crearse a sí mismo. No había leído algo así hasta este mito. O sea, que un ser de repente decidió existir, pues me parece muy interesante y creo que nos demuestra que de verdad era un ser omnipotente. Y en este mito, parecido al de los griegos, los dioses no estaban muy al tanto del papel de sus humanos, simplemente existían por ahí, y en el mito solo se habla de su creación mientras estos dioses coexistían entre sí. Opino que para los humanos en el antiguo Egipto, lo que más les importaba era alcanzar una vida eterna cuando fallecieran. Asumo esto tomando en cuenta la cantidad de ritos funerarios que hacían los egipcios, desde crear una fuerza llamada Ka, que equivale a lo que nosotros llamamos el alma, hasta escribir una serie de hechizos y dioses para ayudar al fallecido a llegar a la otra vida. La diferencia que encontré entre estas dos culturas es que en el mito nórdico y en el egipcio, en ambos hubo seres omnipotentes
y Ymir nació de un choque de fuego con hielo y Ra simplemente decidió existir y crear todo. También, aun siendo un ser primigenio, Ymir no suena del todo como un ser omnipotente, más bien suena como un ser colosal, ya que solo se fue a dormir y nacieron más gigantes de estos. Y nacieron los dioses y se nacieron todos los que crearían el mundo. Y mientras que en la mitología egipcia, Ra nada más decidió crear todo de su saliva y respiración. Odín en la mitología nórdica es más protector con los humanos que Ra en la egipcia. Es decir, Odín le arrancó las pestañas a un gigante para hacerle murallas a sus humanos, mientras que Ra los creó a partir de un ojo chillón y los dejó ahí en la tierra que él había creado para sí mismo. Y las similitudes que encontré es que ambos mitos son del tipo caos y peculiarmente ambos vienen de un caos muy tranquilo. Es decir, a diferencia del caos griego, que pues estaba todo hecho popó y estaba en fuego, en el nórdico no había nada más que una brecha y en algún lugar había hielo y en otra fuego. Y en el egipcio solo había un mar silencioso. Otra similitud que encontré en estos mitos es el uso de animales. Considero que en todos los mitos son importantes, sin embargo en estos dos son lo más importante, ya que la vaca gigante es la creadora de Buri y Ra tiene forma de águila, al igual que muchísimos más dioses de la cultura egipcia. También en estas dos mitologías considero que le daban muchísima importancia a la muerte e influenciaban mucho en su vida. Para ambos era indispensable morir con honor para poder llegar al paraíso o a la vida eterna. Ok, eso estuvo más complicado de lo que pensé. Pero definitivamente valió muchísimo la pena. Ahora, además de sentirme más culta, fue súper interesante aprender de estas culturas alrededor del mundo y poder compararlas entre sí. Y ya a modo de conclusión, puedo decir que todas las culturas tienen su propia cosmogonía, ya que no podían vivir a gusto sin saber cómo llegaron ahí. Me pareció súper interesante que aún siendo culturas tan distintas las que analicé, tienen las mismas similitudes desde sus explicaciones hasta los ritos y el sentido que le daban a la vida. Personalmente a mí me encantó y me súper fascinó leer sobre la cultura azteca. Tal vez sea por nacionalismo, pero creo que es mi favorita, aun cuando la verdad fue la que más trabajo me costó de leer, sobre todo por los nombres complejos y difíciles de recordar. Sin embargo, creo que es la cosmogonía en donde se aprecia más la relación que tenían los dioses con sus humanos, y también estaba muy bien escrito cada periodo de tiempo en donde había un cambio. Y también de cierta manera como que me encariñé con los dioses y su preocupación porque nosotros los humanos estuviéramos bien y no nos faltara nada. Tomando en consideración que nunca había leído sobre la creación azteca, me dejó un sentimiento de tristeza sobre la educación mitológica, ya que muchas veces esta está afectada por el eurocentrismo, cuando nosotros los mexicanos tenemos una cantidad de mitos enormes que no son leídos y realmente son muy buenos. Pero lo más importante es que estos mitos son nuestros y marcan nuestro origen. Entonces, si es que no has leído sobre nuestra propia cultura, realmente los recomiendo y los invito a leer sobre nuestros propios mitos, ya que esta cultura pues es nuestra y es la que nos define como mexicanos y que considero que debe ser muy importante estudiar nuestra cultura antes que estudiar la de otros países. Muchas gracias por ver mi video, espero les haya gustado y hasta la próxima.